Bueno, muy buenos días a los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan en nuestra acostumbrada rueda de prensa de los días lunes. Gracias una vez más por acudir y lo que ha sido el acompañamiento del trabajo arduo que se ha podido realizar durante todo este año 2022. Un trabajo que realmente termina teniendo el mayor de los sentidos en la manera y en la medida que cada uno de los medios de comunicación nos ayude a transmitir la información que vamos recopilando en cada uno de los estados y los municipios de nuestra Venezuela. Hoy queremos iniciar anunciando en el plano interno de nuestra organización política, contando con la presencia de los miembros de nuestra Comisión Aniversaria Nacional, que en la preside además el doctor Antonio Sotillo Luna, que aquí nos acompaña, donde a partir del día de mañana se da inicio al conteo regresivo de lo que será la conmemoración del 77 aniversario de la democracia cristiana en nuestra Venezuela, donde hemos podido ya recibir propuestas por parte de toda nuestra representación de hombres y de mujeres en cada uno de los estados y en cada uno de los municipios de nuestra Venezuela. Agregar lo que ha sido el acompañamiento en los últimos días y semanas en relación a nuestro compromiso, firme compromiso de un territorio libre de violencia en contra de nuestros niños, niñas, adolescentes, de nuestras mujeres, actividades que ha venido siendo coordinadas por los representantes, en este caso por la diputada Silvia Melina Vázquez como coordinadora nacional sectorial del Frente Femenino Copellano y con la representación de las distintas mujeres que hacen vida en nuestros estados del país, con profesionales en la materia no solo del derecho, sino también del área social, pero además representantes ante los distintos órganos de cuerpo de liberación, tanto municipal como estatal. Un trabajo conjunto donde la democracia cristiana estará presente dando la batalla y la pelea de manera institucional, que allí se sienta la voz de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestra formación, donde además estaremos siempre al lado de los más necesitados, y en este caso de los más vulnerables o de las más vulnerables, como han sido las víctimas de la violencia en este año 2022. Queremos además de esto hacer un resumen de lo que ha sido realmente para nuestra Venezuela en los términos sociales y lo que le ha tocado atravesar a nuestro país. Momentos de angustia, momentos de subir y de bajar y de una montaña rusa en materia social que sigue teniendo las expectativas en toda la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Hoy nos encontramos al finalizar prácticamente el año 2022 ante una angustia por parte de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas en materia de lo que es su ingreso. Y hacemos una recopilación anual de lo que ha podido atravesar nuestra Venezuela en el año 2022 y empezamos contando sin fin de propuestas y de promesas que no terminaron siendo cumplidas y que aún al finalizar este año hacemos un llamado al Ejecutivo Nacional a cumplir con cada una de las propuestas que han realizado, particularmente a los jubilados y pensionados, a los que de alguna manera se les ofreció un bono de 10.000 bolívares para ese inicio del año en el primer trimestre. Y hoy sigue sin materializarse, pero ya esos 10.000 bolívares, lo que representaba para ese momento, de acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, ha perdido cerca del 60% de su valor. A esto agregarle lo que ha sido la montaña rusa de la estabilidad en materia del suministro de combustible en nuestro país, cuando hoy empezamos a observar y a recibir nuevamente denuncias en todos los estados de nuestra Venezuela, el suministro dentro de las estaciones de servicio, donde ya tenemos cerca de un 90% de las estaciones de servicio privatizadas, con precios internacionales, y hoy se encuentran o con colas para poder surtir de combustible, para poder además llegar a cada una de las comunidades. Los trabajadores de la pequeña y mediana industria, particularmente los agricultores, donde grandes esfuerzos hacen para poder sacar esa cosecha en cada una de las montañas, en cada una de las tierras, donde hacen grandes trabajos y grandes esfuerzos para llevarlo a las principales ciudades, hoy se encuentran nuevamente paralizados por la escasez de la distribución del combustible. A esto agregarle lo que ha sido el salario mínimo. Un salario mínimo que inició a un promedio de $30 y hoy ya en nuestra Venezuela, de acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, está sucediendo lo que nos imaginábamos que iba a terminar en este año 2022. Por debajo de los $10, donde se ha podido ya perder el valor de más del 60% del poder adquisitivo. Esto llama poderosamente la atención en un mes tan importante para nuestro país,
pero además tan cultural y tradicionalmente, cuando esperaban nuestras niñas, nuestros niños y las familias llegar el mes de diciembre para compartir, para esa grandiosa y esperada cena navideña, donde no alcanza ahora ni siquiera para el pan de jamón, para lo que pueda tener como ingreso un trabajador de la administración pública. Hoy nosotros vemos con gran preocupación la posibilidad de que hayan acuerdos para solucionar los problemas de la gente. Nosotros, cuando estuvimos hace algunos días en Miraflores conversando con los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, dejábamos propuestas muy claras en materia del área social. Hablamos de la ley de emergencia salarial que viene impulsando la democracia cristiana para lograr tener una herramienta y un instrumento jurídico y permita al Poder Ejecutivo Nacional tomar decisiones en materia específica para lograr entonces compensar a esos hombres y mujeres y lograron tener una jubilación y una pensión con grandes esfuerzos, y es lamentable que hoy en día vean que sal y agua se transforma el ingreso mensual. Pero esto agregarle además a los trabajadores activos en materia de la administración pública, lo que ha sido lograr transitar estos días para ellos y que algunos todavía siguen sin poder tener el último pago de los aguinaldos, que cuando se lo hagan se han transformado en la nada. Que cuando se lo hagan no va a tener posibilidad ni siquiera de comprar un cuarto de galón de pintura para poder darle vistosidad y colorido a sus hogares en esos días tan esperados, tan decembrinos que espera nuestra gente. Donde no tienen la posibilidad de tener entonces cómo adquirir los ingredientes para tener esa gran cesta o esa gran cena navideña como tradicionalmente se logra en cada uno de los hogares de nuestra Venezuela. Nosotros hoy, ante lo que está ocurriendo, ante los indicadores del Banco Mundial y ante los indicadores de la propia CEPAL, nos damos cuenta que estamos por debajo de lo que es el ingreso. De acuerdo a la salida de los meses boreales que indica el Banco Mundial, nuestra Venezuela se encuentra por debajo de los $2.1 que demanda el ingreso mínimo como línea de la pobreza que existe en nuestra Venezuela. Hoy nos encontramos en una pobreza extrema cuando evaluamos y vemos y percibimos las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, y cuando percibimos esos salarios en los 15 los últimos de nuestra Venezuela. Hoy queremos hacer una propuesta contundente, firme, pero además que se pueda entender en la búsqueda de la solución de los problemas a cada uno de los venezolanos y de las venezolanas. A esos millones de hombres y de mujeres que esperan ansiosamente un 15 y un último para poder tener solución mínima a llevar los 3 platos de comida a cada uno de sus hogares. Hoy nuestra propuesta se basa específicamente en la materia social y es un mensaje que le enviamos al Poder Ejecutivo Nacional a que termine de cumplir de manera urgente con su palabra del anclaje del salario mínimo ante el petro. Hoy, si lo anclamos al petro como lo habían anunciado en años anteriores, podemos observar que tendremos, ante lo que es la valorización del Banco Central de Venezuela, por supuesto un ingreso un poco más alto en términos de los bolívares. Sigue siendo insuficiente, por supuesto que sí, pero servirá para ir buscando la manera de paliar lo que están atravesando cada uno de los venezolanos y las venezolanas. Llevar ese anclaje del medio petro hoy en día, en los próximos días, es la solicitud que le hacemos al Poder Ejecutivo Nacional y un llamado urgente a los que formen parte del diálogo social dentro de lo que ha sido la ampliación y la aplicación después que tuvimos la representación de la Organización Internacional del Trabajo en nuestra Venezuela. Ese diálogo social debe ser activado de manera urgente con el sector privado, con los trabajadores y con el patrono ejecutivo, para que se empiece a desarrollar de manera inmediata el cómo afrontar lo que hoy está atravesando nuestra Venezuela, que va mucho más allá de las campañas de internet o de páginas paralelas. Hoy lo que estamos viendo es el Banco Central de Venezuela, que anuncia que 14.12 bolívares es el costo de $1 en nuestra Venezuela, y que cuando lo traducimos al monto mínimo del salario de nuestra Venezuela, baja la barrera de los $10 en nuestro país. No es justo. Y ha llegado el momento de que pensemos en los venezolanos, como se lo dijimos, presidente, en el momento que estuvimos en Miraflores. Es momento de pensar en los venezolanos y que tomemos la decisión, la clase política. Y es por eso que nuestra segunda propuesta tiene que ver con otro sector político de nuestro país. Y es aquello de los que se han abrogado a la representación de un sector minoritario de la oposición, pero que han venido articulando represar recursos de nuestra Venezuela más allá de la frontera. Este mensaje es a lo que hoy estuvieron representando a un sector de la oposición en México, firmando un acuerdo para aprobar la liberación de más de $3.000 millones
y que hoy se encuentran más de 20.000 millones de dólares represados más allá de nuestra frontera, a que firmen un acuerdo social humanitario que permita que esos recursos se pongan a la orden del Ejecutivo Nacional bajo el mecanismo de la Contraloría de la Organización de Naciones Unidas para abordar de manera inmediata lo que debe ser el pago del salario justo para los pensionados y para las pensionadas, los jubilados y las jubiladas. Para la administración pública, esos casi 20.000 millones de dólares que entren de manera inmediata a la función de lo que debe ser el Ejecutivo Nacional y que esto sea realmente tomado en consideración para el pago de cada uno de los salarios de nuestra Venezuela. Y ese es el llamado ante este acuerdo, como lo hicimos en el pasado viernes 2 de diciembre, que acudimos a Miraflores y le dijimos al presidente de la República que la democracia cristiana estaba a la orden para abordar todo lo concerniente al seguimiento de las mesas técnicas de seguimiento en materia social, tanto del área de la educación como de la salud. Hoy reafirmamos nuestro compromiso para estar a la orden y hacer seguimiento y contraloría en ello. Pero además de eso, agregar lo que fue también nuestra propuesta en materia del programa de alimentación escolar PAE, donde aprovechando la oportunidad que el Banco Mundial, a través del programa mundial de alimentación, había aportado cerca de 200 millones de dólares para la alimentación de alrededor de 1 millón de niños y de niñas, a que entonces realmente depongamos las diferencias políticas y partidistas y empecemos de manera inmediata a pensar en la transformación social de nuestra Venezuela, que tanto requiere y que tanto merecen cada uno de nuestras niñas, de nuestros niños y cada uno de los venezolanos y las venezolanas. Hoy la democracia cristiana deja sobre la mesa la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional, la propuesta de este sector de la oposición, si realmente, así como salieron día siguiente a la firma de este pacto y decían que firmaban ese acuerdo para lograr liberación de recursos, para ponerlo al servicio de la gente, pues bueno, que sigan asumiendo la responsabilidad de los recursos que se encuentran secuestrados más allá de nuestra frontera y que los pongan a la orden para el pago y la reivindicación salarial y laboral de cada uno de los venezolanos y de las venezolanas. Y estoy seguro que entonces ahí podemos tener la posibilidad del inicio de la estabilidad no solo política, sino de la estabilidad social, y que, como lo enmarca nuestra Constitución, en el año 2024 se imponga entonces la sindéresis de participar dentro de los procesos electorales, y que el mejor programa de gobierno y que el mejor planteamiento que se haga para una oferta política electoral sea la que esté a disposición de todas las venezolanas y de todos los venezolanos. Diputado, específicamente sobre este tema del aumento del dólar que bien mencionamos anteriormente, digamos, se podría manejar la probabilidad de que el gobierno nacional decida anclar el presupuesto nacional frente a una moneda en divisa, quizás también frente a una criptomoneda como podría ser el petro. ¿Cuál sería la posición de COPEI frente a esta posibilidad? Y por otro lado, también conocer, se ha conocido por parte de las redes sociales, diversos usuarios lo han manifestado, que se está llamando, se podría llamar un paro el próximo año. ¿Cuál va a ser la posición de la organización frente a este evento? Gracias. Sí, gracias. Bueno, fíjense, anclar el presupuesto nacional ante una divisa mejor posicionada en el Banco Central de Venezuela o ante cualquier criptoactivo que se presente. Miren, hoy los venezolanos no les importa ante qué ustedes lo quieran anclar el gobierno nacional. Hoy los venezolanos lo que quieren es solución inmediata a la crisis que están atravesando en cada uno de los hogares. Hoy la gente está cansada de vivir del rebusque, de salir a matar tigritos para poder garantizar tener comida en cada uno de los hogares. Hoy la gente está cansada de ver cómo hace para que el día de mañana pueda tener los niños desayuno, almuerzo y cena. Hoy la gente está cansada de eso, y la gente lo que está pidiendo es que solucionen los problemas que cada uno de ellos está viviendo. Y nosotros estamos haciendo propuestas precisas, exactas, en materia de lo que ellos mismos han venido trabajando. Nosotros estaremos a la orden como fracción de la democracia cristiana ante la Asamblea Nacional de estar siempre en la búsqueda de la solución de los problemas de los venezolanos. Si el presupuesto que se presente para el año 2023 debe estar anclado ante una moneda la más fuerte que se pueda tener dentro del sistema bancario, pues acompañaremos la propuesta siempre y cuando sea para buscar el beneficio de los ingresos de los venezolanos y las venezolanas. Lo que aquí no se puede pretender es decir que la solución y la recuperación económica está galopante, cuando vemos realmente que eso no es lo que se vive en cada una de las comunidades de nuestra Venezuela. Hace algunas semanas y algunos meses atrás lo decíamos, estaba galopando lo que era la producción de carne bovina, la producción de alimentos, y decíamos, pero ¿están produciendo para qué?
pues será para exportarlos, porque la gente no puede comprarlos. Hoy la gente va a los anaqueles y no puede adquirirlos. Hoy la gente ve cómo se le va 10 dólares, si acaso comprar medio kilo de queso y comprarse un pollo entero, y se le acabó la plata que podía tener para alimentar su familia durante todo un mes. Hay que hablarle a la gente con la verdad, y la verdad al Poder Ejecutivo a veces incomoda, pero hay una realidad. Y la democracia cristiana primeramente va a luchar por una justicia social que realmente permitan que los venezolanos se sientan representados y que se cumpla con la Constitución. Una vida digna, una vida que realmente permitan que los venezolanos tengan tranquilidad, y que ese tipo de propuestas, y aprovecho además de hilarlo con la segunda pregunta que me realiza, ese tipo de propuestas que por ahí andan rodando en las redes sociales en relación a un paro nacional, son propuestas locas. Y nosotros le decimos al pueblo venezolano no morder el peine, no caer en ese tipo de provocaciones, porque ese tipo de acciones lo que nos ha dejado a nosotros en el pasado son muertos, heridos, personas presas, personas autoexiliadas, personas que se han tenido que huir del país. Nosotros estamos exigiendo es que se eleve la voz dentro del marco constitucional, y estamos pidiendo que se cumpla con lo que realmente se ha venido trabajando en materia de propuestas de las distintas leyes, dentro del órgano jurídico, donde nosotros simplemente hacemos el llamado es a que se cumpla con, por lo menos, terminar de manera urgente de anclar el salario mínimo al petro, como se había anunciado en años anteriores. Y ese sea el punto de arranque para poder empezar a buscar soluciones, y que no veamos las soluciones en bloquear los VPN, en bloquear los accesos a páginas web. Esas no son las soluciones, porque si no tendremos entonces que dejar a Venezuela sin luz en todo el territorio nacional para que nadie utilice el internet, porque hay una realidad, y es el indicador, presidente. El indicador del Banco Central de Venezuela nos dice que 14.12 bolívares es el costo de cada dólar, y cuando usted divide esos 130 bolívares entre esos 14,12 son menos de 10 dólares, presidente. Y usted sabe, como presidente obrero, como sindicalista que fue en el pasado, que los venezolanos trabajadores, los jubilados, los pensionados de la administración pública en general merecen un sueldo digno y una vida digna en cada uno de sus hogares.